Entonces, listo. Vamos a empezar. Gracias. Qué pena la demora. Ricardo, tu micrófono está silenciado. Listo. Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados el día de hoy en este webinar sobre oportunidades para Colombia en el mercado de alimentos saludables. Abordaremos, el objetivo es ver cómo la coyuntura actual, todo el tema de la pandemia por la que atravesamos ha provocado que los consumidores se adapten a nuevas condiciones y al mismo tiempo, pues, eh, mm, nos ha llevado a priorizar el tipo de productos a consumir. En el sector de alimentos específicamente, muchos se inclinan por productos saludables y sobre todo en respuesta a esa necesidad de tener un sistema inmune en muy altas defensas para poder enfrentar este tipo de virus y de posibles digamos, enfermedades. Dentro de esta nueva tendencia existen opciones en el mercado europeo, en Colombia, y que Colombia podemos aprovechar. El consumidor europeo siempre se ha caracterizado por valorar altamente aquellos alimentos que se producen de manera sostenible, que son socialmente responsables. Y en esta coyuntura, y lo veremos en el desarrollo del webinar, muy seguramente va a haber una alta también demanda por alimentos funcionales que, como decía, respondan a fortalecer todo el sistema inmune como tal. Bajo este contexto, este escenario, la Cámara de Comercio de Bogotá con Econexia y pues en alianza con el Programa de Promoción de Exportaciones de Suiza, CIPO, queremos presentar o dar a conocer las oportunidades y los requisitos que deben cumplir todas las empresas exportadoras de nuestro país para poder acceder a este mercado, al mercado europeo, al mercado suizo, en fin, y de poder entender o de ver que es el momento de segmentar los clientes, de conocer sus preferencias y de esta manera poderles ofrecer productos a la medida, a lo que hoy en día a lo que esta coyuntura nos ha llevado. Por eso, en este webinar queremos presentarle como todos esos detalles y mirar cómo se refleja en el mercado de alimentos saludables. Hoy hemos invitado a Gustavo Ferro y a Irene Haddad, que son dos consultores internacionales, para que nos cuenten a partir de su experiencia y puntualmente también su experiencia en el mercado europeo, cuáles los cambios o cuáles son estos cambios que se han dado en estos últimos 6 meses, 7 meses que hemos vivido casi que todo el año, y qué debemos tener en cuenta al momento de exportar. Voy a presentar brevemente a Irene y a Gustavo. Irene es consultora en comercio internacional, tiene más de 15 años de experiencia, ha trabajado en el programa de Alinvest 3, 4 y actualmente están en el Alinvest 5.0. Y desde 2014 viene trabajando como consultora en diferentes organismos internacionales como por ejemplo Import Promotion Desk de Alemania, el CBI de Holanda, CIPO que es nuestro aliado el día de hoy y venimos trabajando todo el año con ellos, y diferentes agencias de promoción de exportaciones y cámaras de comercio en América Latina y todos los organismos que les mencionaba anteriormente en Europa. A su vez, Gustavo Ferro también es consultor de CIPO, es especialista en comercio internacional y tiene también más de 12 años de experiencia en proyectos
de desarrollo inclusivo, de comercio inclusivo y comercio internacional. Ha trabajado dando asistencia técnica a empresas y organizaciones involucradas en cadenas de valor. Entonces, nos va a permitir tener toda esa visión de cadena de valor y con todo el tema de ingredientes naturales en diferentes productos, cacao, café, en fin. Gustavo también, además, ha sido consultor en Profund y en para no atrasar más la agenda, nosotros les quiero dar las gracias a Irene y a Gustavo por la participación en este webinar, por podernos presentar toda su experiencia y sus conocimientos y poder brindarnos todo este conocimiento para los empresarios de Colombia, de Bogotá y la región y de Colombia en este momento de auge del mercado de alimentos saludables. Ya para darles la palabra a Irene y a Gustavo, solamente quiero informarle a todos los participantes que este webinar está siendo grabado. Si alguien, digamos, no está de acuerdo con la grabación, pues le pediríamos muy amablemente pues retirarse, porque la grabación igual se va a mantener. Adicionalmente, otra información, las memorias del evento van a estar publicadas en la página web de Conexia. Y sin más preámbulos, ya le doy la palabra a Irene y a Gustavo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá por la invitación a ser parte de este webinar, de esta charla, como hicimos la semana pasada, que estuvimos junto con Gustavo también conversando sobre alimentos procesados. Vamos a hacer una especie de conversatorio. Vamos a conversar de algunos temas y invitamos a los participantes a que vayan escribiendo en el chat las inquietudes, las dudas que tienen. Sería lindo si pueden escribir en el chat a partir de ahora cuál es el sector de actividad en el que trabajan. Probablemente algunos de ustedes trabajen en algún otro sector que no es exclusivamente el de los alimentos o ingredientes naturales, pero también es interesante conocer a qué se dedican. Así que, sin más, bueno, espero que les guste y estamos abiertos a escuchar sus comentarios y sus preguntas. Así que si pasamos a la slide siguiente, Gustavo. Vale, una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Hemos tenido una pequeña demora, lo sentimos mucho con respecto a los participantes, pero el tiempo va a alcanzar para que tengamos tiempo de discutir sobre estos temas. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la macro tendencia que tiene que ver con la salud, como explicó Ricardo. Esto tiene que ver con tendencias que se vienen desarrollando en los últimos años en Europa, antes de la pandemia, pero que la pandemia ha servido como acelerador. Entonces vamos a hablar de sostenibilidad, de free from, libre de, perdón, pero hay varias palabras en inglés, pero son las palabras con las que ustedes deben utilizar luego para seguir buscando información. Entonces, plant-based, que tiene que ver con veganos, vegetarianos, clean label, que tiene que ver con la moda o la tendencia de las etiquetas simples, limpias, que se utiliza ahora en Europa, y de los productos orgánicos. Luego Gustavo nos va a hablar del ámbito regulatorio, inocuidad alimentaria, novel food, aditivos alimentarios, alegaciones nutricionales de propiedades saludables, que es muy importante para Europa, suplementos y estándares voluntarios. No vamos a hacer un debate, lo que vamos a hacer es que ustedes pueden ir preguntando a medida que vamos avanzando. Nosotros también vamos a hacer preguntas para que ustedes vayan escribiendo en el chat y lo vamos a ir conversando a medida de que avancemos. Luego, al final, Amalia Vázquez de CIPO realizará un pequeño cierre, comentándoles a qué se dedica CIPO. Siguiente, please. Vale, Ricardo ya nos presentó, igual vamos a hacer una breve descripción nosotros mismos. Como Ricardo comentó de mi parte, yo ya llevo más de 15 años trabajando en lo que es promoción de exportaciones de América Latina hacia Europa. He trabajado con todos los países de la región, sobre todo desde Bruselas, donde trabajé para el programa Alinvest 3, 4 y al final, bueno, los últimos años hice algunas asesorías en el marco del Alinvest 5, del cual la Cámara de Bogotá también fue parte. Trabajo actualmente bastante con Ecuador, que tiene una oferta exportable muy similar
a la colombiana, entonces eso me permite conocer muchos de los productos que ustedes tienen y también con Perú. Bueno, he trabajado también, por supuesto, con Colombia y ahora queremos conversar un poco con respecto a estos productos sobre cuál es el potencial que ustedes tienen. Gustavo. Hola, buenos días a todos. Llevo más de 3 años de experiencia también en comercio internacional y desarrollo, en proyectos como los de estudios de mercado para este país de los Países Bajos. Estoy basado acá en los Países Bajos, ¿verdad? En Utrecht. Y también trabajo con diferentes agencias de promoción de importaciones, como la agencia belga de promoción de importaciones de países en vías de desarrollo, para el Banco Mundial, hice trabajos diferentes en el ámbito de ingredientes naturales, para CIPO, apoyo a diferentes empresas, organizaciones trabajando en el tema, para el PNUD, diferentes proyectos en Marruecos, e incluso Swiss Contact, y hice un proyecto en Colombia también. Y la verdad es que participo en proyectos de Swiss Contact actualmente de ingredientes naturales y cacao especiales. Gracias, Gustavo. Ya tenemos comentarios interesantes ahí, participantes muy motivados en el chat, que están ya en el tema de snacks saludables o productos plant-based. Muy interesante, genial. Vale, una pequeña introducción. Sí, de cacao también. Vale, con Gustavo casualmente nos conocimos, no recuerdo ahora, Gustavo, si fue en el de ingredientes naturales o en el de café. El de café, en El de café. 2014, creo que fue, 2016. Nos conocimos casualmente trabajando para CBI en un proyecto que era para participantes colombianos. Así que bueno, un gusto que podamos seguir esta colaboración con ustedes. Vale, hay algunos temas que conversamos la semana pasada, pero que vamos a repetir porque hay participantes que quizá no estuvieron, entonces lo que queremos es encapsular todo junto en este webinar para que luego puedan revisar la presentación que van a recibir o el video sobre ciertos temas. Un tema que lamentablemente nos toca y nos impacta mucho este año tiene que ver con el contexto COVID. Les dejamos aquí un link que es el International Trade Center, donde ustedes pueden monitorear qué es lo que está pasando a nivel de comercio internacional. En Europa ha habido algunos inconvenientes más que nada relacionados con el suministro de algunos productos, efecto de que algunos países han restringido sus exportaciones o quizás por algún tipo de restricciones de circulación al interior de los países, el cierre de las fronteras, etcétera. Al principio de la crisis, por supuesto, como pasó en muchos países, hubo pánico y aumento de compras de algunos productos, pero luego esto se restableció. Ahora, como ustedes sabrán, los casos están subiendo lamentablemente a gran rapidez y no sabemos qué va a suceder. Lo que sí hemos observado hasta ahora es que hubo cambios en las conductas del consumidor y algunas de estas conductas estiman los expertos que van a continuar. Entonces, vamos a hablar un poco de estas tendencias que tendrían una tendencia a continuar y que tienen que ver con el tema de la crisis del COVID. Bueno, algunos datos les dejamos aquí del Banco Mundial que tienen que ver con que habrá una retracción de la demanda a nivel global. Esto, por supuesto, va a afectar en la industria alimentaria, una recesión global de la economía. La economía mundial se va a reducir estimativamente del 5,2% este año. La actividad de las economías avanzadas se contraerá un 7%. Y el FMI dice que habrá una reducción del PBI en algunos países, por ejemplo, aquí citamos España e Italia del 12,8%, en Francia del 12,5%, en Alemania del 8%. Entonces, como dije recién, estamos ahora frente a un reconfinamiento global. En Europa se acaba de terminar lo que es el periodo de vacaciones a fines de agosto y ahora en septiembre se empiezan las clases. Entonces, con el comienzo de clases, con la reapertura de ciertas oficinas, los casos han vuelto a comenzar y no sabemos actualmente hacia dónde va esto. Esperemos que no se convierta en muchos confinamientos de nuevo, pero sí están volviendo a haber restricciones en casi todos los países. Vamos a la siguiente, por favor. Vale, ¿por qué vamos a hablar de alimentos saludables? ¿Qué es lo que pasa con las tendencias que se venían manifestando antes y qué es lo que sucede ahora con el COVID? Hay tendencias que se venían observando y lo que tiene que ver con todo lo que está relacionado a la salud
se potencia. ¿Por qué se potencia? Porque los consumidores quieren mantener en buen estado su sistema inmunológico. Entonces, todo lo que tenía que ver con alimentos saludables, orgánicos, la sostenibilidad, el clean label, el free from y los alimentos en base a plantas han visto potenciada su demanda y han aumentado las ventas desde que comenzó el confinamiento. Estos alimentos se supone que van a continuar a lo largo de la crisis e incluso más allá de la crisis. Hay una contradicción de tendencias. Una tiene que ver con que el impacto de la crisis económica va a impactar en el poder adquisitivo de la gente. Y por otro lado, estos productos que yo menciono acá son normalmente más caros que un producto habitual. Entonces, hace poco, por ejemplo, hablaba con un importador que me decía, en nuestra empresa estamos comprando lo más barato que existe, porque hemos encontrado que nuestro nicho va por ese lado. Pero al proveerse de alimentos baratos, se proveen localmente en Europa. Entonces, nuestra intención con este webinar es hablarles a ustedes de alimentos saludables, entendiendo que estos alimentos podrían ofrecer oportunidades para Colombia, porque competir con precios con Europa, dado que estamos lejos a nivel regional, que hay el coste de transporte que se incrementa y otras tendencias que podrían contrarrestar aquello que es favorable para América Latina, no va junto. Por eso pensamos que alimentos saludables sí sería una tendencia de favor para Colombia y para los países de la región. Bueno, luego, como comenté, Gustavo nos va a hablar de la legislación y las normas de acceso, del Food Safety, Novel Food y certificaciones de nicho, que también pueden ser muy interesantes para ustedes y que ustedes necesitan tener en cuenta al momento de lanzarse al mercado europeo, o que si ya están en el mercado europeo, es bueno siempre estar al día con la información. Exactamente, el básico y también el complementario para diferenciarse de otros proveedores. Eso es que es importante mencionar, que tenemos el básico para entrar en el mercado y tenemos los elementos diferenciadores de una empresa. Exacto, como comentó Gustavo, la idea es que esta información que nosotros les vamos a proporcionar les sirva a ustedes para potenciar su oferta exportable, su propuesta de valor, en que ustedes se diferencian del resto, porque ustedes pueden ser más competitivos que la oferta quizá de otra empresa de su propio país o de algún otro país. Entonces, como comenté, la salud es hoy una macro tendencia, no lo digo yo, lo dicen muchos otros expertos, incluso multinacionales como Cargill. ¿Qué es lo que está pasando? La crisis del COVID amplifica las tendencias de consumo existentes, especialmente en lo que se refiere a la salud y al bienestar. Los factores de comorbilidad han influenciado el comportamiento de la demanda, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar está asociada a la diabetes y la diabetes es una de las enfermedades de base que podría provocar directamente la muerte en una persona que contrae el COVID. También es el tema de la hipertensión. Entonces, los consumidores buscan ingredientes y alimentos que contribuyan a su sistema inmunitario. Según FMCG Gurus, que hizo una encuesta sobre 23.000 personas a lo largo de Europa en abril del 2020, en Europa el 72% de los compradores dijeron que harán mayores esfuerzos para comer y beber más saludable, incluso luego del COVID. Por ejemplo, yo acá hice una citación de la empresa Cargill, que es muy conocida a nivel mundial, donde dicen que los consumidores están adoptando un enfoque de salud más proactivo, personal y holístico. La elección de productos enriquecidos con proteínas, fibras u otros nutrientes es el reflejo de esta macrotendencia. Cargill da cuenta de que los consumidores buscan reducir el azúcar, y si hay indulgencia con el azúcar, quieren que en ese producto haya fibra, proteínas o vitaminas. Cuando les entreguemos la presentación, haciendo clic en los hyperlinks azules, van a poder leer los artículos completos. Pasamos a la siguiente. Vale, sostenibilidad es una palabra de orden, ya hablamos de esto la semana pasada, insistimos, porque surgieron preguntas a este respecto. ¿Qué es lo que sucede? Hay una tendencia en Europa que tiene que ver con el consumo local. Entonces, para poder responder a esta tendencia, una de las maneras es que la oferta exportable de Colombia y de los países de la región pueda alegar que es sostenible, entre otras características. Entonces, este es un factor muy importante.
que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, viene trabajando este tema ya hace varios años con los objetivos de sostenibilidad, los objetivos del desarrollo sostenible. Hay varios objetivos que tienen que ver con la industria alimentaria. Entonces, por eso he puesto aquí la imagen, ustedes pueden hacer clic en la imagen y ver más información, pero en grandes rasgos lo que tiene que ver con la industria alimentaria tiene que ver con producir bajo prácticas agropecuarias sostenibles, producir bajo seguridad alimentaria, proteger la biodiversidad, reducir el desperdicio alimentario, la gestión sostenible de los recursos de acuerdo con los criterios de economía circular. Esto es súper importante y está muy en boga en la actualidad. Y hay que tener en cuenta que estos factores no constituyen hoy un requisito o una exigencia legal, como los que va a mencionar luego Gustavo. No es que uno tiene que tener un certificado de sostenibilidad para poder exportar a Europa. Sin embargo, hay que verlo como aspectos técnicos o morales que nos empujan a mejorar nuestra actividad y a lograr un futuro sostenible. Me gustaría, si hay alguien que ya esté trabajando en temas de sostenibilidad, que nos lo cuente en el chat, que pueda compartir su experiencia y contarnos si está trabajando con lo que tenga que ver que en su producción haya o energías renovables o reutilización de los recursos hídricos, etcétera. Todo esto es súper, súper interesante. Pasamos. ¿Puedo agregar 2 puntos al tema de sostenibilidad? Muchas veces para acceder a segmentos específicos o para vender su producto a compradores específicos hay que cumplir con diferentes requisitos que no son obligatorios, pero sí son voluntarios desde el ámbito regulatorio, pero que sí son fijos y obligatorios para un comprador. O sea, ellos lo tienen como un mínimo para que se exporten a ellos específicamente, pero no quiere decir que está en la legislación. Y incluso hay diferentes empresas que a veces organizan su política de sostenibilidad de acuerdo a estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Vemos muchas veces en sus páginas web de diferentes compradores que ellos organizan sus actividades de acuerdo a su impacto en el medio ambiente, al tema de género, al tema de, o sea, los diferentes temas que vemos acá de las Naciones Unidas. Ya hay iniciativas de esta manera. Excelente, gracias, Gustavo. ¿La siguiente? Vale, siguiendo con esta tendencia de la... Sí, dime. ¿Qué es el enfoque de producción bajo seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria creo que es algo diferente de inocuidad alimentaria. No sé si... bueno, seguridad alimentaria en general quiere decir abastecimiento, ¿no? de alimentos, que uno tenga suficientes alimentos para alimentar su población. Y inocuidad alimentaria es el tema de food safety, de tener un alimento que sea seguro para, inocuo para sus consumidores, que no cause enfermedades, que no cause otros tipos de contaminación, no sé. Perfecto, genial, gracias. Hay alguien que está en el sector gastronómico, el tema de sostenibilidad también tiene que ver mucho hay tendencias, como contaba Gustavo, y empresas que manifiestan de qué manera ellos aplican los objetivos de desarrollo a la industria de la gastronomía. Muy interesante. Los sectores también hay anacardos, frutos secos y, bueno, me perdí un poquito. Vale, ya los voy a continuar leyendo. Muy interesante el comentario también de que hay una empresa que reutilizan lo que podría terminar siendo un desecho para en realidad la producción de polvos nutracéuticos 100% naturales. Excelente. Vale, ¿qué he incluido aquí? El comentario de Frans Timmermans, que es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Como ustedes saben, Comisión Europea es el organismo de gobierno de la Unión Europea, que son 28 países, pronto 27 porque el Reino Unido ha salido. No estamos incluyendo aquí Suiza y Noruega, que son también países de renta alta, es muy importante, pero lo que sucede en los países de la Unión normalmente también sucede en los otros países. ¿Qué es lo que dice Timmermans? Se ha establecido una estrategia a nivel Unión Europea que se llama la estrategia del Pacto Verde. Y de esta estrategia de Pacto Verde derivan muchas otras estrategias. Una que tiene que ver con la alimentación es la estrategia de la granja a la mesa.
y él dice que la crisis del coronavirus ha revelado nuestra vulnerabilidad en la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza, y que la estrategia sobre la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa apuntan hacia un equilibrio nuevo y mejorado entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad para proteger la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Entonces, lo que están realizando a través de esta estrategia que se está escribiendo es ver de qué manera van a continuar produciendo alimentos y de qué manera van a ofrecer una seguridad a los consumidores. Si pasamos a la slide siguiente, explicamos un poquito más en detalle qué tiene que ver. ¿Qué es lo que pasa? En Europa, por ejemplo, se calcula que en 2017 se produjeron, en la Unión Europea, perdón, casi 1 millón de muertes atribuibles a dietas poco saludables, que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando hoy. Entonces, en función de esto, la estrategia que realiza la Unión Europea tiene que ver con garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles para los europeos, combatir el cambio climático, porque el cambio climático también se asocia a la generación de nuevas enfermedades, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad, muy importante para el caso de Colombia, reforzar la agricultura ecológica, el rendimiento económico justo en la cadena alimentaria y, como plan, reducir los plaguicidas, fertilizantes, antimicrobianos, creación de un entorno de alimentos saludables. Están trabajando en una nueva norma de etiquetado de alimentos y el aumento de la alimentación orgánica. Esta estrategia tiene que ver, por supuesto, con la producción al interior de Europa. Pero ¿qué sucede? Si esto es una tendencia en Europa, quiere decir que para importar alimentos tenemos que un poco alinearnos con esta tendencia, porque es lo que nos va a permitir poder acceder y mantenernos en el mercado. Pasamos a la siguiente. Vale, entonces, hay un documento súper interesante que les recomiendo que lean, que aquí tienen el link donde dice ITC y Unión Europea, que habla sobre la sostenibilidad. Y en realidad lo que han hecho es una encuesta sobre los retailers, los minoristas, los supermercados, la tienda especializada, etcétera. Existe un consenso en la necesidad de reducir el impacto de embalajes reciclables o compostables y el uso de plástico de un solo uso. Hablamos más de esto la semana pasada. Esto es una mega tendencia y ya se está viendo también cuando uno entra. Ustedes a través de Internet pueden acceder a muchos supermercados hoy en día, que casi todos ofrecen la posibilidad de hacer compras online, y sobre todo, por ejemplo, en el Reino Unido o en Holanda, van a ver que muchos ya están poniendo la mención de libre de plástico. Y uno ve el producto y parece, por ejemplo, una quinoa en un sachet de plástico, pero no, es material hecho quizá con celulosa o con otros materiales. Esto está siendo una tendencia que cada vez se fortalece más. En una encuesta para Max Havelaar en Francia, Max Havelaar es una ONG que certifica productos orgánicos. El 80% de los encuestados, orgánicos no, comercio equitable, comercio fair trade, comercio justo. El 80% de los encuestados afirma que seguirá consumiendo de forma local, responsable u orgánica una vez finalice la crisis del COVID. Esto es una búsqueda de la calidad y el respeto por el medio ambiente, y también como apoyo a los agricultores y condiciones laborales justas. El ITC, como comenté, junto con la Unión Europea, realizaron una encuesta en 550 minoristas de 5 países, entre los que están los más importantes como mercado de la Unión Europea. Y el abastecimiento sostenible de los productos es hoy una máxima de prioridad de los mercados de esta región. Hubo un aumento de ventas en los últimos 5 años y se prevé un crecimiento a futuro. A través de la encuesta ustedes pueden ver cómo las cifras muestran que este incremento normalmente va a continuar. Y algo que comenté antes tiene que ver con el tema de las marcas blancas. Los supermercados desarrollan sus propias marcas y eso les permite tener una garantía de todo lo que es la cadena de valor, desde el productor hasta la comercialización en Europa. También los minoristas están desarrollando programas de sostenibilidad, más allá del producto que venden, la manera en que lo venden, y también en su propia infraestructura. Esto va, más allá del producto y la cadena de suministro, va también, por ejemplo, en cómo están organizados sus propios edificios, sus propios supermercados físicamente. Y cada uno emite, no todos, pero la gran mayoría, una memoria anual sobre lo que tiene que ver con sus políticas de sostenibilidad.
Entonces, los compromisos de suministro sostenible es una práctica habitual. De los 550 minoristas entrevistados, el 76% han adquirido compromisos de abastecerse de un porcentaje de sus productos de forma sostenible. El abastecimiento de productos producidos de forma sostenible tiene que ver con aquellos productos que causan menos daño en el medio ambiente, que están respetando los derechos humanos y que proporcionan unas condiciones óptimas de trabajo y empleo. Si no hay comentario al respecto, Gustavo, seguimos por la slide siguiente. Vale, Free From. De esto algunos participantes comentaron algo. Una aclaración muy importante. Uno para aquellos que todavía no están exportando a Europa, no es que uno tenga que tener un producto que responda a todas estas tendencias de las que estamos hablando hoy. Estas tendencias les sirven a ustedes para saber que si ustedes tienen un producto que responde a una de estas tendencias, pueden tener una vía de exportación, pueden buscar un mercado en Europa, pero no es que tengan que tener un producto que sea orgánico, sostenible, free from, comercio justo, etcétera. Mientras más alegaciones uno tiene, por supuesto, es mejor, pero la idea es que puedan referenciarse con alguna de estas tendencias. ¿Qué es el free from? Es los alimentos libres de. Es decir, aquellos alimentos que responden o que son consumidos por las personas que tienen alguna alergia, alguna intolerancia, por ejemplo la diabetes es uno de los casos, el tema del gluten, el tema de los veganos, los vegetarianos, que vamos a hablar más adelante, etcétera. Food Navigators, que realiza bastantes estudios, el último que hizo a este respecto en 2017, detecta un crecimiento del 11,7 y del 8,7 en diferentes regiones de Europa, Europa del Este, Europa del Oeste. Lo que ven es que hay crecimiento en todo este gran sector del free from. Entonces es también un segmento para seguir. Uno ya ve también en los minoristas productos que tienen su etiquetado especial para lo que es el gluten, para lo que es vegano, o que utilizan la inscripción de sin azúcar añadida, etcétera, para que sea más fácil la lectura del consumidor sobre lo que está comprando. Este es un sector que tiene que ver mucho con la innovación, el gusto y la textura. Y esto genera el lanzamiento de nuevos productos. Hay mucho dinero en investigación para el desarrollo de estos productos. El potencial para mí, para Colombia, tiene que ver con ingredientes que pueden ser utilizados para este tipo de productos. Por ejemplo, lo que tenga que ver, la semana pasada hablábamos de quinoa. La quinoa es un ingrediente excelente para ciertas preparaciones que se utilizan hoy en Europa, más allá de ser vendido como un producto en sí mismo, como puede ser un sustituto, por ejemplo, hoy en día del arroz que tiene mucho azúcar o de la pasta, que también lamentablemente para los diabéticos no es un producto apto, o para los celíacos por el tema del gluten, etcétera. Hoy el free from va más allá de los intolerantes que consumen por una condición médica. Hoy en día la motivación del consumidor es nos ha faltado la I, es asociación del free from con buena nutrición y salud. Es decir, hay consumidores que no tienen una prescripción médica para consumir un alimento en especial, pero por ejemplo en el gluten free hay muchos consumidores que prefieren el alimento sin gluten porque dicen que el gluten podría tener ciertos perjuicios, incluso si no son intolerantes. ¿Qué es lo que sucede con el tema del gluten? Es un poco el dilema de la pirámide. Solamente muy poca gente que es intolerante lo sabe. Hay muchísima gente que sigue consumiendo gluten sin saberlo, y esto se debe a que no hay mecanismos de detección de esa intolerancia, y normalmente se detecta solo para los casos en los que son celíacos, porque no hay mucho conocimiento y mucha decisión de cuáles pueden ser otros síntomas. Por ejemplo, un síntoma muy común tiene que ver con la fatiga, más allá del malestar digestivo. Entonces hay mucha gente que debería consumir sin gluten y no lo sabe. Esto está cambiando a través de los últimos años y se supone que este tipo de productos van a tener un impacto más importante en lo que tiene que ver con la cuota de mercado. Mintel dice que se considera que cada vez más productos libres de alimentos son más fáciles de digerir y las personas se sienten mejor al consumirlos, lo que impulsa el crecimiento de los rangos del libre de los free from. Sin azúcar, por ejemplo, lo dije hace un rato, la diabetes y la obesidad están al origen de estos nuevos productos que con el COVID se ve potenciado porque es una enfermedad de base
que podría derivar directamente en la muerte del paciente. Les dejo aquí el loguito de Free From Functional Food Expo, que es, y el de Health Ingredients. Es una feria muy pequeñita pero muy interesante, va cambiando de ciudad. El año próximo esperemos que tenga lugar y que sea en Ámsterdam, y si no, normalmente es Barcelona. En esta feria tienen hay una diversidad de productos súper innovadores que tienen que ver con esta tendencia del free from y también mucho con lo que tiene que ver con la sustitución de los productos para veganos y vegetarianos. Las conferencias también son súper interesantes porque están muy completas con profesionales, con expertos, pero también con empresas que son súper innovadoras. Y ahora vamos a ver algunos casos, si pasamos a la siguiente. Quizás Hay alguien que comenta que tiene... Sí, adelante, Gustavo. para agregar dos cosas. Una es, les recomiendo quizás visitar algunos sitios web, ¿cómo se dice? Corporativos de los minoristas de Europa, porque a veces tienen sus límites en sus ingredientes que ya no usan más. Por ejemplo, las grasas trans y azúcares refinados y cosas que ya no usan por el tema de salud. Entonces, mismo los minoristas tienen sus políticas de no agregar ciertos ingredientes por la protección de los consumidores. No necesariamente están cumpliendo con alguna legislación, pero tienen sus requisitos más estrictos que la legislación. Esto es muy interesante. Y el otro, tenemos una pregunta sobre la panela, el potencial de la panela. Yo veo los sustitutos del azúcar como muy fuertes en el mercado en este momento. No sé si el panela específicamente, pero stevia, agave y diferentes alternativas al azúcar están creciendo en el mercado, principalmente para los azúcares refinados. Sí, el azúcar refinado es la que primero se sustituye y digamos que la panela podría ser un sustituto, pero también se están buscando mucho las otras opciones que comentaba Gustavo. El tema de la diabetes ha generado grandes problemas y también es un problema político, porque si mucha gente termina teniendo diabetes, esto termina siendo un problema para los sistemas públicos de salud. Entonces los gobiernos deciden legislar. En este caso, por ejemplo, uno de los pioneros a nivel mundial fue México, que puso una tasa, un impuesto extra para las bebidas, como yo les llamo gaseosas, lo que tiene que ver con las bebidas azucaradas. Y en Europa uno de los precursores fue Bélgica, que también para cortar esta tendencia del consumo excesivo de bebidas azucaradas, también han aumentado el impuesto que llevan estas bebidas para motivar el consumo de otro tipo de bebidas más saludables. Vale, seguimos hablando del free from y, bueno, he repetido ahí la primera slide, no pasa nada. Sin lactosa, también es un boom muy interesante de los últimos 10 años en lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevos productos. ¿Qué pasa? Hace 10 años era casi imposible encontrar productos que no tuvieran lactosa y hoy en día encontramos lácteos que son sin lactosa, pero también encontramos productos sustitutos de los lácteos. Entonces, este producto sustituto del lácteo responde no solo a aquel que está buscando una alternativa sin lactosa, sino también a aquel que está buscando una alternativa de plant-based o apta para los veganos. En este caso yo les he colocado 3 ejemplos que me parecen súper interesantes, que son en base a quinoa, pero también existen hoy en día leches en base a avena, arroz, a almendras, hay muchísimas bebidas en base a plantas. Estas son también 3 marcas que me parecen interesantes. Archeo es una marca súper innovadora en lo que tiene que ver, la vamos a ver más adelante, lo voy a contar luego. La de La Esquinita es una empresa que se llama La Finestra Sulcello, que ha desarrollado una bebida que es mezcla de quinoa real con arroz. Esta quinoa viene de América Latina. Les comento que la quinoa se está produciendo localmente en Europa. Sin embargo, hay mucha aún que sigue siendo importada de América Latina. Y estas bebidas son cada vez más utilizadas. Y la última, la de abajo, es una bebida que es en polvo en realidad. Entonces, para evitar que la gente que antes consumía, por ejemplo, para un smoothie, para una bebida fresca con leche, pueden utilizar este sustituto que también tiene muchas propiedades alimentarias. ¿Cuál es el potencial? El aumento de la oferta en sectores no lácteos
y la combinación de productos sin lactosa, pero saludables. ¿Qué dicen los expertos? Que la gente no quiere solamente ahora un producto que esté libre de lactosa, también quiere que no tenga azúcar añadido y que sea sin grasas saturadas, como nos comentaba recién Gustavo. Sin gluten, la innovación ha sido clave para alcanzar la textura y el gusto. ¿Por qué? Porque los primeros desarrollos de productos en el tema del gluten free eran panes o masas que no eran muy agradables al gusto ni en la textura. Los avances ahora han sido enormes. Yo no puedo probar un pan, una pizza, un croissant que son realmente muy similares o casi iguales a los que eran con la harina de trigo normal. En este tipo de industria también se buscan otros ingredientes como pueden ser la nuez de macadamia o algunos otros frutos secos o polvos, etcétera, para ofrecer nuevos productos con nuevos ingredientes. Italia es uno de los líderes en el mercado en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos. Les recomiendo que busquen un poquito ahí información porque es realmente muy inspirante. La población intolerante puede definirse como el dilema del iceberg, lo expliqué hace un ratito. Hay mucha gente que no sabe que es intolerante y debería consumir sin gluten. Hay un potencial muy claro que tiene que ver con las legumbres y los cereales antiguos sin gluten, pero también puede haber para otro tipo de productos para el desarrollo de nuevas formulaciones. Pasamos a la siguiente. Hay unas preguntas, quizás podemos contestar algunas de las claro. preguntas. Bueno, ¿qué oportunidad frente a snacks de tubérculos o de frutas deshidratadas? Yo he visto bastante potencial. De hecho, he acompañado empresas en este sector de otros países de la región andina, como Ecuador y como Perú, y han tenido reuniones muy interesantes. A veces, por ejemplo, en el sector de frutas deshidratadas, en el tema, una de las dificultades que encontramos era que a veces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la banana o el bananito, el baby banana, tiene competencia en Europa con Asia, pero en el caso de Asia muchas veces tiene azúcar añadido o es frito. En cambio, encontrábamos que la oferta que podíamos aportar desde América Latina tenía que ver con un ingrediente natural y que también muchas veces es certificado orgánico, entonces había mucho potencial. Y también con otros deshidratados, por ejemplo la papaya, el mango, la pitahaya, frutos exóticos normalmente que no tienen una producción local en Europa, representan un potencial, porque si hablamos de una fruta clásica, como podríamos decir, no sé, la manzana, la pera, ya existe regionalmente. Y tubérculos también hay. Ahí no conozco honestamente, no sé si tú conoces, Gustavo, el origen, pero sí, el snack es una tendencia muy fuerte. No la hemos incluido casualmente, pero Snacking the New Way, si ustedes buscan información, hay mucha información al respecto. El snack es algo muy utilizado, muy consumido en Europa. Y lo que se busca mucho es que sea algo práctico para comer, que venga en un envase pequeño, por ejemplo, que una persona pueda consumir la dosis que necesita para la tarde, digamos, para la merienda, y que se acabe. ¿Con qué está relacionado este snack? Que muchas veces hay personas, hogares que son unipersonales o de 2 personas, entonces buscan paquetitos muy pequeños. Muchas veces para exportar este tipo de ingredientes, si el ingrediente es muy frágil, las empresas lo exportan ya empaquetado, con la marca blanca normalmente, no con la marca del país de origen. Y si no, por el contrario, lo que hace es que se exporta en bulk, a granel, se exporta a granel, y luego en Europa es reembalado con las marcas europeas. Pero estos productos se ven en el mercado y yo creo que son productos que tienen mucho potencial. Y también porque son un sustituto de el snack clásico. El snack clásico, el más vendido de siempre, claro, es el chips, la patata, que es frita y que en realidad no tiene un gran aporte nutricional. Entonces, hoy, con la necesidad de cuidarse, las frutas deshidratadas y los tubérculos tienen mucho potencial, en mi punto de vista. Y hay 2 temas, creo que en los snacks, uno de la preparación, que la preparación no frita al horno, que está muy común acá en Europa ahora no vender este tipo de tubérculos o frutas deshidratadas que sean fritos, pero preparados de manera diferente al horno, o sea, sin
sin grasas, y cuando se usa grasas para freír, por ejemplo, para preparar mismo al horno, no se usa tanto más el aceite de palma, sino el aceite de girasol, por ejemplo, por el tema de sostenibilidad también, no solamente por el tema de salud. Exacto, el aceite de palma no está bien visto en Europa, lamentablemente. Incluso hay empresas que lo que hacen, lo vamos a ver en Clean Label, es tratar de poner el nombre científico, disfrazarlo de otra manera, porque históricamente ha sido un aceite muy utilizado. Pero si uno intenta vender un producto que es frito y está frito en aceite de palma, es muy difícil posicionarlo, porque, como explicaba, tiene una muy mala imagen con respecto a la sostenibilidad. No por América Latina, esta imagen en realidad se ha creado a partir del mercado asiático, porque en Asia hubo mucha deforestación que impactaba en los pandas y en otros animales, porque había deforestación y estos animalitos quedaban sin sus árboles propios de su ecosistema. Entonces, el aceite de palma, por ejemplo, en España incluso llegó al punto en que hubo ciertos supermercados que debieron retirar el producto de sus góndolas, de su percha, porque estaban hechos con aceite de palma y los consumidores ya no querían consumir más este tipo de productos. Entonces, como decía Gustavo, deshidratado o al horno, tiene mejor entrada. Exactamente. Y yo tengo una pregunta sobre el tema de cadmio. Acá en privado, alguien me preguntó en privado el tema de cadmio. Yo puedo contestar, pero sí, conectado al punto de aceite de palma, hubo muchas campañas en Francia y de diferentes asociaciones de consumidores contra el uso de aceite de palma. Por eso que los supermercados ahora están prohibiendo un poco los productos que tengan, con los orangotangos y, bueno, con la biodiversidad. Sí, Amalia ya está contestando el tema de cacao, pero si yo tengo un poco de información sobre el tema de carne, no quiere, es más legislativo que de salud, la verdad. Es un límite que se da al producto final, al chocolate, y no al cacao en grano o a semiterminados, pero sí se controla en diferentes niveles de la cadena. Cadmio es un metal, it's a heavy metal, como se dice, metal pesado, o ¿cómo es en español? Sí, metal pesado. Sí, metal pesado. Bueno, Exacto. sigamos. Perfecto. Alguien nos pregunta, perdón. Vale, alguien nos pregunta qué aceptación, Daniel nos pregunta, ¿qué aceptación tiene la fruta exótica en el mercado europeo como granadilla, guanábana y mangos? Daniel, no sé en qué formato se refiere, si a producto fresco o a producto procesado. ¿Le puedo contestar por los dos? Sintéticamente, ambos tienen aceptación. En lo que tiene que ver con fruta fresca, por ejemplo, yo he acompañado empresa a producto procesado. Vale, en fresco, como comentaba, es aceptado en el mercado. En procesado, normalmente como pulpa, pero para la industria alimentaria. En Europa no se consume la pulpa para hacer zumos como se utiliza en Colombia, por ejemplo, que la familia lo compre y lo tenga en la casa para hacer el zumo de fruta, porque no es consumida de esta manera. Pero sí en la industria para realizar, por ejemplo, para alguna industria de coulis, que se le llama, no sé si se dirá así en español exactamente, es como la salsa para la industria de la coctelería, para la industria de la pastelería, para realizar tortas, para mezclar con yogures, que ya se vende de manera industrial, para helados. Como pulpa, sí, tiene mucho mercado. Y normalmente la pulpa se vende ya sea congelada o aséptica. De los dos formatos tiene aceptación. Ahora sí pasamos a la siguiente. Vale, este era un ejemplo que quería mencionarles porque me pareció súper interesante cuando entré. Es una de las empresas que les comenté que es italiana, que por suerte también tiene el sitio web en español, y por eso lo puse. Y me pareció interesante porque pone las mejores materias primas orgánicas, mezcladas sabiamente, crean una gama de productos caracterizada por la fragancia, la simplicidad típica de las galletas caseras, siempre sin aceite de palma, porque nosotros cuidamos el medio ambiente. Tiene varias alegaciones, son productos sin gluten, son productos orgánicos o biológicos, son productos aptos para los veganos, es decir, que no han puesto en ningún momento leche, queso, huevo, etcétera. Entonces responde con un solo producto a muchas categorías. Como dije hace un rato, no es que uno tenga que buscar producir un producto de este tipo,
pero sí puede focalizarse quizá en una de las categorías, en una de las tendencias. O buscar con su ingrediente, que es lo más interesante, proveer a este tipo de empresas. Mírenla, vean los ingredientes que utilizan, etcétera, porque es muy interesante. Sí, hay alguien que pregunta sobre los polvos de frutas para la industria de alimentos. Es súper interesante. Yo les recomiendo que miren un poco la web de Food and Health Ingredients. Es una feria que se realiza un año en París y otro año en Frankfurt. Como todas las ferias de este año han sido anuladas, pero probablemente haya una versión virtual. Y ahí puede encontrar mucha información. Como sustituto de ingredientes sintéticos, los polvos de fruta son muy utilizados, como comenté, para la misma industria que para la de las pulpas, tanto para la pastelería como para los helados, etcétera. Es un producto muy interesante. Entonces les recomiendo que visite esa feria. Al menos online por ahora. Como aditivo alimentario hay regulación específica, pero como ingrediente es diferente. Como ingrediente es tratado como alimento en general y como aditivo alimentario hay una diferencia, una pequeña diferencia. Hay legislación específica que voy a explicar. Perfecto. Otro tema que está muy en boga en Europa tiene que ver con los veganos y los vegetarianos, es decir, aquellos alimentos que les llamamos plant-based. Por supuesto, hay una diferencia. Una persona vegetariana es una persona que no consume carne, pero consume derivados de los animales, como puede ser el huevo, la leche, los lácteos, etcétera. Mientras una persona vegetariana no consume nada que venga del reino animal, ni siquiera la miel, porque está producida por abejitas. Sin embargo, bueno, ha habido mucho desarrollo en los últimos años en Europa en este sentido. Ya cuentan con su propio sello que está desarrollado por la asociación ProVegan, que tiene información muy interesante. No se sabe exactamente cuántos veganos y vegetarianos hay en Europa, pero sí se sabe que está creciendo el número y que incluso lo podemos observar no solo en el mercado minorista hoy en día, que está especificado los productos para este segmento, sino también en la restauración, en los restaurantes, cuando uno va, ponen algún logo o está escrito cuáles son los alimentos que podría consumir una persona que está dentro de esta categoría, vegana o vegetariana. E incluso en países donde el consumo de carne o de derivados es súper importante, por ejemplo, Italia, Francia, España, los restaurantes están haciendo un esfuerzo por incluir nuevas recetas que respondan a esta categoría de consumidores. Por ejemplo, el diario European Data Journalism dice que de los 512 millones de ciudadanos que hay en la Unión Europea, el 6,8% de la población mundial, bastante importante, son responsables del 16% del consumo total de carne en el mundo. La cantidad actual per cápita de carne consumida por los europeos es de 69,3 kilos en 2018, pero se espera que esta cifra caiga para el 2030. Sin embargo, la de los lácteos podría seguir aumentando. De acuerdo a una encuesta de Provec Incubator, que es muy interesante, les recomiendo que la lean, hemos también puesto el link en la presentación, las ventas de alimentos veganos aumentaron un 37% en el primer trimestre del 2020. Esto se hizo en el marco de ver cuáles son las tendencias de la pandemia del COVID-19. Y se nota, también se ha hecho la remarca de que esta categoría de productos se ve también impulsada ampliada por el tema del COVID. 1 de cada 10 productos hoy en día lanzado en Alemania responde a la categoría de veganos. Y hay empresas, incluso productoras de la industria alimentaria, que se han especializado en este segmento. Si pasamos a la siguiente. Sí, alguien comenta sobre los flexitarianos. Por supuesto, en Europa hay cada vez más flexitarianos. Flexitariano sería aquel que consume una vez cada tanto, que de eso íbamos a hablar ahora. Son personas que no han cortado completamente el consumo de la carne y que quizá en un día sean completamente veganos o se queden a ese nivel, pero han reducido su consumo de carne. Muchas veces la gente que reduce su consumo de carne sigue consumiendo, por ejemplo, pescado o productos del mar, pero ya no, lo primero que se corta es el consumo de la carne roja. Entonces, como comentaba, Proveg en su encuesta entrevistó a 6.221 personas que son o plant-based, completamente veganos, o reductores, que están ahí, son flexitarianos. ¿Qué se dan cuenta? Que los veganos
lo que están demandando actualmente, lo que no consiguen, son alternativas al queso, que existen ya muchas, pero quisieran un poco más, y productos de panadería, de confitería y chocolates. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos chocolates que tienen leche, por ejemplo, y alternativas al queso se están desarrollando muchas a partir de frutos secos. Pero bueno, hay ahí todavía, como en el tema del gluten, un trabajo que tiene que ver con el tema del gusto y de la textura. Son consumidores informados y exigentes. Si quieren un buen producto, están dispuestos a pagar un poco más, tampoco excesivamente, pero buscan un buen producto. Entonces, como lo coloqué ahí, el gusto y la textura y el precio son los criterios de compra. Sin embargo, las razones de compra muchas veces son también la curiosidad, la salud, las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque muchas veces se difundió información, incluso de organismos muy importantes como la Organización Mundial de la Salud, que el consumo excesivo de carnes, sobre todo carnes rojas, podrían tener un impacto en el tema del colesterol o de las enfermedades cardiovasculares. Entonces se motiva a la población y a los consumidores a que busquen alternativas. El bienestar animal y el medio ambiente están entre las principales razones por las cuales estos consumidores veganos, vegetarianos, flexitarianos buscan cambiar su dieta. El producto con más penetración es la leche vegetal. Yo les mostré el caso de la quinoa, pero como comenté, tienen un montón de otras leches. Si buscan un poco de supermercados online en Europa van a encontrar montones. Por ejemplo, un ejemplo interesante es el de la marca Asturiana, que tiene un desarrollo muy grande de productos a base de soja, que se llama Alpro Asturiana. Sin embargo, lo interesante de esta marca es que se ha adaptado. Es una marca española que en realidad producía leche y vendía leche y productos lácteos a partir de la vaca. Pero, dado esta tendencia, lo que hacen es flexibilizar y ofrecen hoy una muy amplia gama de leches vegetales, que este es un mercado también muy interesante para, desde Colombia como otros países de la región, poder ofrecer ingredientes como pueden ser la quinoa, el amaranto o ingredientes de otro tipo que puedan ser sujeto de producción de este tipo de manufactura, de este tipo de leches vegetales. Otros potenciales aún no cubiertos tienen que ver con la oferta de los sustitutos del huevo y productos del mar. En productos del mar lo que se está comercializando actualmente son algas. Yo no sé honestamente si Colombia está en este segmento, sé que Perú sí lo está trabajando, lo está explorando, y sustituto del huevo es un producto que está buscando todavía a nivel de innovación. Alguien pregunta, cuando se menciona el gusto y textura, ¿a qué se refiere en sí? ¿Puede ampliar, por favor? Sí, a qué el gusto y la textura es algo básico, o sea, un producto que está en el mercado, cuando el consumidor lo consume, quiere que el sabor, el gusto me refiero al sabor, sea bueno. Si estamos hablando de un queso, quiere que le recuerde al queso que consumía de un producto lácteo. Y a la textura, por ejemplo, un queso podemos decir que es cremoso, que es suave, que se desliza en la boca cuando uno lo consume, etcétera. En marketing muchas veces decimos que no podemos definir un producto porque es de buena calidad. Tenemos que aportar una descripción del producto. Entonces, cuando uno diga que el producto tiene una buena textura, tiene que describir en qué consiste esa textura cuando uno se lo mete en la boca para consumirlo. Simplemente es eso. Es lo que sucede, que al principio en el desarrollo de estos productos se hacían sustituciones. Se entregaba, por ejemplo, producía un yogur. Hay un yogur que hace poco vi en la feria de productos orgánicos, que en realidad no es yogur, porque no tiene leche y bacterias de la leche. Lo que es un producto a base de coco y frutas exóticas, por lo cual también con respecto a los polvos y a las frutas exóticas que hay en Colombia, me parece que es interesante y que hay potencial. Esos productos, yo lo probé, por ejemplo, y era muy bueno, pero también me ha servido de probar otros que la textura no es buena. ¿Por qué? Porque queda a veces el líquido separado de la parte más cremosa, etcétera. Entonces, textura y gusto se refiere simplemente a eso. ¿Qué es lo que sucede? Entre los flexitarianos todavía ellos buscan productos sustitutos de la carne, o lo que buscan es comida lista para
calentar y consumir que tenga que ver con el sustituto de la carne, porque quieren seguir consumiendo algo que les recuerde a ese sabor y a esa textura. Y hay empresas que se están dedicando a buscar ese tipo de productos. Me he extendido mucho, así que voy a acelerar un poquito, si no, no les voy a dejar tiempo para Gustavo. La generación Y, las personas entre 25 y 34 años, son los que más consumen este tipo de productos. Entonces, lo que representa una oportunidad en este caso es que esta población, a medida va envejeciendo, va a seguir consumiendo. Y los jóvenes van también a significar un potencial. Bridge to Food es un seminario, un summit, una conferencia sobre lo que tiene que ver con todo este tipo de productos, y van a realizar muchas actividades virtuales este año, dado que no puede haber una conferencia presencial, así que los motivo a que ingresen porque se habla mucho de innovación, de nuevos ingredientes, productos, etcétera. Y bueno, por último, un ejemplo interesante, Taco Bell, que es una cadena masiva de fast food, lanzó el año pasado en España, por ejemplo, su carne vegana. Hacen tacos veganos hoy en día. Pasamos a la siguiente, creo que ya he terminado. Me falta la parte de orgánicos. A ver. Hay pero, a ver, leche de coco no es, el leche de coco es principalmente usado como para recetas, no como sustituto de la leche como tal. Y el orgánico, vamos a hablar sobre certificación de orgánico. Sí. Y soya de cultivos orgánicos, eso depende. Hay soya de cultivos orgánicos, pero no necesariamente, no solamente. Pero en Europa se limita mucho la soya venida de cultivos genéticamente modificados. Sí. Tendencia de alimentos enlatados. Eso hablamos sobre eso la semana pasada. En las memorias del seminario de la semana pasada hay un poco de información sobre los enlatados y conservados en general. Muchas gracias. El coco sí es un ingrediente muy utilizado también. El tema con el coco es que la competencia asiática es muy fuerte y normalmente comparado con los precios de América Latina no se puede hacer competencia o es muy difícil. Hasta el año pasado o principios de este año podría decir yo que normalmente todo lo que es coco, leche de coco, productos derivados del coco viene a Europa a través de Asia. Clean Label tiene que ver con los productos con una etiqueta limpia. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene origen en los escándalos alimentarios y también una relación con la salud y la alimentación. Porque hubo escándalos alimentarios, por ejemplo, hace un par de años se vendía una pasta que venía con una salsa que en vez de ser boloñesa de carne de vaca era de caballo y no estaba escrito en la etiqueta y significó un gran escándalo. También porque, bueno, hay un escándalo muy conocido que en realidad no tiene que ver con Europa, tiene que ver con China, pero tuvo impacto, se agregaba melanina a la leche para blanquearla. Bueno, escándalos de este tipo hubo varios. La vaca loca en el Reino Unido, hace muchos años en Europa el tema en España, perdón, el aceite de colza no se consume más porque hubo una intoxicación masiva, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente quiere leer y saber qué es lo que está consumiendo y quiere entender lo que está escrito. ¿Qué es lo que buscan? Evitar la C y los sin, y buscar los sin, porque la C normalmente son los conservantes y hay una tendencia que va hacia alimentos naturales y sin conservantes, sin aditivos, sin preservantes. Y los sin, es decir, sin lactosa, sin azúcar añadido, sin grasas saturadas, etcétera. Entonces, hay un reemplazo, como comenté, de aditivos, ingredientes artificiales por naturales, disminución de ingredientes por formulación, alternativas al ultraprocesado. Hoy la gente quiere evitar productos que tienen 10 ingredientes, quiere algo más simple, quiere algo más natural. Cada vez hay más consumidores informados que quieren menos aditivos, métodos de conservación más naturales, menos ingredientes y más puros. Yo sé que Colombia tiene mucho potencial en este segmento. Y bueno, aquí les puse un ejemplo que responde a varios temas que también hablamos la semana pasada. Por ejemplo, Alnatura es una marca de un supermercado alemán, que es un supermercado específico de productos orgánicos y tienen su marca propia. Y Migros es un supermercado muy importante de Suiza, donde venden el producto de la cadena alemana, que es copos de quinoa.
Y cuando uno entra al sitio web puede ver que está escrito que dice que el producto es sin gluten, sin azúcar añadido, que tiene certificación orgánica y que es apto para veganos. Es decir, que este producto responde a varias categorías. Y a su vez, ¿por qué es clean label? Porque está escrito simplemente que es quinoa de cultivo, orgánico, inflado. Y es todo lo que hay. Es súper interesante en esta categoría. Pasamos a la siguiente. Me apuro, Gustavo, me apuro, así voy terminando. Orgánico. Orgánico hay un mundo para hablar, súper interesante. Es un mercado que viene creciendo muchísimo en Europa desde hace años. No supera aún el 10% del total del mercado alimentario, pero un valor absoluto. Los valores son muy buenos. La crisis actual no es solo sanitaria, es también económica. No obstante, el orgánico, dicen los expertos, que llegó para quedarse. Porque a través de todas las otras crisis sanitarias, por ejemplo, hubo una de SARS en el 2008, de otras gripes, etcétera, el orgánico mostró un pico, un aumento de ventas. Y luego de la crisis ese pico se mantenía, no decaía. Ahora hay un poco de miedo que al haber una recesión económica la gente diga no lo voy a consumir, pero normalmente a través de los últimos años y el análisis de los datos muestra que una persona que se pasa al orgánico, si bien es un poco más caro, no vuelve a consumir un producto convencional. Ecovia, por ejemplo, que es una consultora para este tipo de temas, detecta que en Francia hay tiendas especializadas que reportan más del 40% de ventas durante el confinamiento. Es una cifra muy alentadora. La Unión Europea es el segundo mercado, casi el 40% del mercado mundial. El primero es Estados Unidos. Alemania y Francia son los mercados más importantes. A esto me refiero en tamaño de mercado. Por otra parte, en Europa, el gasto del consumidor per cápita en alimentos orgánicos duplicó al de la última década, 50 euros en alimentos orgánicos per cápita al año. Los daneses y los suizos son los que más gastan, aproximadamente per cápita en 2018 son 312 euros. Es importante mencionar también que en supermercados de Suiza y de Dinamarca, por ejemplo, hay muchos productos también que son certificados orgánicos, o sea, hay una exposición más grande a este tipo de productos. Exacto, sí, la mayoría, yo diría que me atrevería a decir que casi en todos los países de Europa la mayor cantidad de productos orgánicos se mueve hoy a través de las grandes cadenas de supermercados que existieron siempre. Sin embargo, hay países, por ejemplo, como en Francia, donde hay cadenas que son bastante fuertes y que son exclusivas de productos orgánicos. Por ejemplo, Biocop es una y Naturalia es otra. La Vie Claire son supermercados de Francia donde solamente hay productos orgánicos. Pasamos a la siguiente. Bueno, vale, algunos datos y aquí coloqué una imagen que tiene que ver con las frutas tropicales y subtropicales cultivadas en 2017 en fresco. Pero esto habla del cultivo, quiere decir que a partir de estos cultivos de productos orgánicos, luego se consiguen ingredientes alimentarios o se procesan. Por ejemplo, podría ser el polvo o podría ser la pulpa o la fruta exótica deshidratada que comentábamos hace un rato. Y ahí tienen cuáles son los porcentajes. Según el informe 2019 de la Agencia Bio de Francia, que es una agencia pública que sigue este tipo de temas, en 2018 la Unión Europea importó casi 3,3 millones de toneladas de productos orgánicos de terceros países, sin tener en cuenta Suiza y Noruega, que son socios. 115 países exportaron productos orgánicos a la Unión Europea. China fue el primer principal exportador en términos de volumen. Sin embargo, compite en Perú en lo que tiene que ver en términos de valor. O sea que el lugar de Perú para la Unión Europea es muy interesante y me parece que ustedes como país ahí, en conjunto con la región, con Perú, tienen mucho para hacer benchmark y para aprender de esta experiencia interesante. Las frutas tropicales, nueces y especias fueron las principales categorías de productos orgánicos importados en la Unión Europea. Entre los principales exportadores de la región están México, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay. Y espero que en un futuro próximo podamos decir que Colombia también. Es de mencionar que Perú pasamos a la siguiente, Gustavo. Creo que he terminado. Te he robado un poco de tiempo. Sí, el ámbito regulatorio que voy a
Pero quizás para mencionar que Perú también es muy fuerte en categorías como cacao orgánico, o sea, son productos grandes y productos de la categoría commodities que también ocupan bastante espacio en el mercado consumidor. Así que Perú también posicionóse en ser un proveedor de productos orgánicos, incluso para el café, una campaña muy fuerte de Perú para posicionarse con relación a estos productos tradicionales, digamos así, segmentos tradicionales. Sí, Perú exporta mucho cacao, café orgánico. En el caso de Ecuador, por ejemplo, se ha posicionado en los últimos años también en lo que tiene que ver con la acuacultura orgánica a través del Camerón. Pero, por ejemplo, Ecuador es el principal proveedor mundial de bananas. Sin embargo, Perú ganó mucho terreno en lo que tiene que ver específicamente con banano orgánico. Y en los dos países, en el caso de la fruta exótica, cuentan con la ventaja de que hay zonas que son vírgenes. Entonces, estas zonas vírgenes tienen un proceso de certificación más rápida y no necesitan pasar 3 años de transición para conseguir un producto orgánico certificado. Perfecto. Irene, solo antes de empezar a hablar sobre el ámbito regulatorio, voy a contestar 2 preguntas que tenemos en el Facebook. Hay una pregunta sobre las tendencias del empaque. En el taller de la semana pasada, que ustedes pueden mirar en las memorias, hablamos mucho sobre los empaques biodegradables y otras categorías de empaque que están en tendencia acá en Europa, incluso tamaños específicos que están aumentando su consumo durante la pandemia. Y la opinión sobre los colorantes naturales, creo que Irene mencionó cuando estaba hablando de los clean labels, pero también voy a mencionar el tema regulatorio de los colorantes en mi presentación. Adelante, creo que la próxima slide ya es Sí. tu parte, Gustavo. Excelente. Bueno, voy a hablar un poco sobre una asunto que quizás no sea tan interesante o tan fácil así de quizás comprender una pequeña presentación, pero voy a intentar explicarles un poco sobre el ámbito regulatorio y lo que es legislación europea, sobre el control de los alimentos y de las alegaciones de salud y todo eso. Entonces empieza un poco como un primer paso que tenemos que preguntar si puedo comercializar mi ingrediente desde el punto de vista internacional, porque hay barreras comerciales internacionales que tienen que ver con ingredientes o diferentes especies de la biodiversidad. Entonces hay que verificar antes de empezar a comercializar y invertir en diferentes especies si somos autorizados a comercializar eso. Yo vi a Angélica, ¿no?, que mencionó en el chat que trabaja con diferentes productos de la biodiversidad colombiana, y eso es un tema muy importante de verificar a través de listas que tienen una enumeración, digamos así, de diferentes especies que están amenazadas de extinción y si estamos autorizados de comercializarlas. Y bueno, eso es aplicable a especies silvestres que son recolectadas de la naturaleza, endémicas o de productos de la biodiversidad. Por ejemplo, yo puse acá un ejemplo de la Bixa orellana, que es el achiote, que se produce en Colombia e incluso en diferentes países del mundo. Y yo puse un ejemplo de cómo se clasifica el material en un sitio web como el sitio web de la IUCN, de la lista roja de IUCN. Entonces es importante ver si podemos comercializar y si estamos autorizados en vender este producto. Yo puse los enlaces acá para que ustedes puedan verificar también por especies, si ustedes estén trabajando con especies silvestres, para verificar su uso. Y el otro sería si puedo comercializar, pero en términos de entrar en el mercado europeo. Y hay diferentes temas acá, porque como mencionó Irene, Europa tuvo muchos escándalos alimentarios, de inocuidad alimentaria, la vaca loca, el tema de salmonella también. Son temas muy importantes y la prioridad acá en Europa es de proteger el consumidor. Entonces, no solamente proteger en términos de introducir alimentos que sean inocuos, pero también en términos de dar esta información al consumidor, en mencionar exactamente lo que está en el producto, lo mencionar en el etiquetado, por ejemplo, y el material de marketing tiene que estar correcto y no se puede hacer alegaciones que no sean verdaderas. Entonces, vamos a mirar tema por tema.
En los alimentos y bebidas tenemos, bueno, los elementos principales de autorización serían de inocuidad alimentaria, que es un tema que voy a hablar, y este tema está relacionado a los diferentes escándalos que tuvimos acá en Europa y cómo se cambió la legislación para proteger al consumidor. El tema de novel food, que son los alimentos nuevos, que yo voy a mencionar unos ejemplos de Colombia también, de la biodiversidad colombiana, de diferentes alimentos que están o no están autorizados acá en el mercado y las razones por las cuales están o no están autorizados. Y el tema de aditivos alimentarios, que incluye el de colorantes, que va a contestar la pregunta que tuvimos en el chat sobre los colorantes naturales versus los colorantes sintéticos. Y bueno, el Novel Food y la lista de aditivos alimentarios es un sistema de listas positivas y evaluaciones negativas. Por ejemplo, un ingrediente es evaluado por un comité científico acá en Europa y está autorizado o no, y eso está explicado de acuerdo a su amenaza a la salud, a su concentración de ciertos componentes que no sean seguros a la alimentación o que a largo plazo puedan causar algún tipo de problema en la salud de los consumidores. Entonces, eso se autoriza o no, basado en un dossier. Pero les voy a explicar más exactamente cómo funciona eso. En el tema de inocuidad alimentaria, como mencionó Irene, es muy importante mencionar que Europa adoptó una regulación que va desde la finca hasta a la mesa. No sé si la traducción está correcta, pero en inglés, de la granja a la mesa. En Europa se llama From Farm to Fork, que es un sistema, más que un sistema, es una filosofía, digamos así, de controlar el alimento desde la producción hasta que se llegue a un supermercado y que se compre un consumidor para consumir. O sea, toda la cadena es trazable y hay un énfasis muy grande en este tema de trazabilidad y en controlar el alimento a cada parte de la cadena por diferentes actores que estén involucrados en la cadena de suministro. Eso es muy importante porque Europa tiene un sistema de monitoreo digital que se llama RASF. Yo tengo el enlace acá que ustedes pueden verificar cómo se hace esta gestión de riesgos acá en Europa. Y se puede entrar un producto o no basado en este sistema de gestión de riesgos. Eso es muy interesante porque en este enlace se puede encontrar diferentes categorías de productos y ver cuáles son los alimentos que no están autorizados de entrar y cuáles problemas tuvieron de entrar en la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ver la categoría de frutas y verduras, a veces es por pasar de límite de pesticidas, por ejemplo. Hay diferentes temas que en Europa se controla en la frontera. Y claro, también hay controles de diferentes ingredientes en términos de su evidencia científica, que si a largo plazo, por ejemplo, si tiene un impacto en la salud del consumidor. Bueno, el tema de inocuidad alimentaria para los transformadores de ingredientes, a los fabricantes como ustedes, es el tema de una aplicación de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que en inglés se llama HACCP, creo que en español se le llaman de HACCP, que es un sistema donde se establece puntos de control y riesgo para que se pueda controlar diferentes pasos de la producción, almacenaje y distribución del producto. Eso es muy importante porque está en la legislación. No es que sea un tema, digamos, opcional o no. Para que se entre un alimento procesado acá en Europa, es necesario tener ese sistema implementado en su planta de transformación. Eso es muy importante porque es parte de la trazabilidad y parte del control de la inocuidad alimentaria desde el origen. Solo quería mencionar eso porque es un tema que sale mucho. Y bueno, en general, todos los compradores acá en Europa, importadores, fabricantes, minoristas, ellos tienen que obedecer a las legislaciones de la Unión Europea, pero tienen exigencias que son mucho más estrictas que la legislación. Por ejemplo, la implementación de estándares privados para controlar la inocuidad alimentaria. Y los más comunes son los relacionados al ISO, y al Global Food Safety Initiative.
En general, los minoristas de acá, principalmente los minoristas en los países más, digamos, más avanzados en el tema de inocuidad alimentaria, como Alemania, mismo el Reino Unido, que no es más parte de la Unión Europea, pero sí implementa inocuidad alimentaria de manera muy similar, están adoptando los estándares que son relacionados al Global Food Safety Initiative. Eso es muy importante mencionar, porque en Alemania muchas veces para mismo vender el producto por marca blanca, ustedes van a ver que un minorista les va a exigir que tengan ese sistema establecido en su planta de transformación. Entonces, la primera cosa a preguntar a un importador, a un comprador acá en Europa sería cuáles sistemas ustedes implementan y cuáles son los requisitos básicos que ustedes tienen como inocuidad alimentaria. El Global Gap, por ejemplo, es un sistema que se implementa principalmente para productos frescos, pero sí algunos compradores de productos procesados también les van a preguntar si ustedes tienen el Global Gap como certificado de inocuidad alimentaria a nivel de producción primaria. Y los otros son IFS, el BRC, IFSC 22000, es Safe Quality Food, es más común en los Estados Unidos, la verdad. Gustavo, alguien pregunta si estos sistemas tienen que estar certificados o únicamente implementados. Tienen que estar certificados, porque la empresa, el importador, le va a pedir la copia del certificado. Y las auditorías son anuales y dependiendo de los módulos que los compradores exigen, a veces las auditorías son de sorpresa. O sea, hay diferentes tipos de auditorías, diferentes tipos de estándares que los minoristas principalmente les van a exigir. Lo importante de mencionar de marcas blancas de producir para supermercados es que hay un énfasis muy grande en la inocuidad alimentaria porque los minoristas son responsables jurídicamente por el producto. Y si sale un escándalo, por ejemplo, de un alimento que es transformado en Colombia, la responsabilidad va a ser de este supermercado acá en Europa que compró y no del fabricante. Así que por eso es que el tema es muy importante. Imagínales, por ejemplo, si un supermercado acá tiene un escándalo de, no sé, un nuevo escándalo de vaca loca, por ejemplo. Eso destruye toda una marca que se estableció acá en Europa. Bueno, hay alguna pregunta sobre el tema de inocuidad alimentaria. Hay mucho que hablar sobre eso, pero no tenemos tanto tiempo de hablar específicamente. No, creo que podés seguir, Sí, Gustavo. Alguien comentó algo sobre una Council Directive muy precisa, que no tengo tiempo de buscarla en este momento, pero preguntan sobre, a ver, ¿dónde está la pregunta? ¿Verdad? Que se establece si los productos, qué productos pueden entrar o no, que es exactamente de lo que vas a hablar ahora. O sea, si hay un producto que normalmente no existe en Europa, hay que tramitar un Novel Food, que es lo que va a comentar Gustavo ahora. Sí, y bueno, eso es sí. El Novel Food está relacionado a alimentos o ingredientes que no eran consumidos en Europa a largo plazo antes de 1997. Eso fue más o menos basado en la idea de que si no consume a largo plazo hay riesgos que tienen que ser gestionados en términos del consumo de largo plazo a un consumidor europeo. Por ejemplo, el tema de stevia fue un tema muy importante acá en Europa porque había mucho interés en usar el stevia para sustituir el azúcar, pero stevia no era consumido acá en Europa antes de esta fecha. Así que el stevia pasó por un proceso largo y costoso de aprobación a través de Novel Food. El tema de Novel Food cambió un poco en 2018. Y ahora se puede hacer una aplicación, una notificación virtual. Antes uno tenía que hacer una solicitación a través de las diferentes agencias de inocuidad alimentaria de los países, pero ahora se centralizó el proceso y básicamente el Novel Food tiene que ver con una evidencia científica que el producto no trae riesgo al consumidor. Entonces, todo lo que uno tiene que construir alrededor de un producto o un ingrediente tiene que ver con la composición del producto, el histórico de consumo, una población considerable,
y pruebas científicas que pueden decir algo sobre el riesgo del consumo de ese producto. Y antes de eso, el sistema de Novel Food era mucho más complejo y mucho costoso y largo, y eso impactó un poco el nivel de innovación en el mercado, porque para introducir un ingrediente era tan costoso y tan largo el proceso que prevenía un poco la innovación acá en Europa. Así que cambiaron para alcanzar un equilibrio entre inocuidad y innovación. El cambio principal en 2018, disculpen, fue que la evidencia de consumo antes de la nueva legislación, el consumo tenía que ser dentro de Europa. Ahora sí, un fabricante o un aplicante puede evidenciar que el producto se consumía en este país de origen por largo plazo, digamos por más de 25 años, sin problemas de salud. Eso puede ser considerado durante la solicitación. O sea, no tiene que ser específicamente el consumo en Europa, pero puede ser que se puede probar que este producto era consumido sin problemas en el país de origen. Eso es un avance muy grande, porque eso quiere decir que se puede probar, por ejemplo, que hay un consumo tradicional en Colombia, así que se puede hacer una solicitación que va a ser aceptada de manera mucho más fácil que antes. En Suiza también hay un sistema de Novel Food, pero es un sistema un poquito diferente. En Suiza, cuando el alimento está aprobado por Novel Foods acá en Unión Europea, se puede comercializar en Suiza. Y para ingredientes nuevos, las autorizaciones son consideradas caso por caso. Y yo tengo los diferentes enlaces acá donde hay mucha más información. Yo tengo algunos ejemplos acá de productos de la biodiversidad colombiana. Un ejemplo es el borojó, que fue considerado a través de una aplicación. No hay una resolución final sobre el borojó, pero hubo riesgos a la salud de los consumidores por la concentración de ciertos ingredientes, digamos así, de ciertas moléculas, de ciertos compounds. Entonces, el borojó, por ejemplo, no está aprobado completamente acá en la Unión Europea, mientras que, por ejemplo, el copoazú, que es un producto de la Amazonía, es una fruta de la Amazonía, sí está aprobado, como ustedes pueden ver acá. Cuando se dice Novel Food Status, estos íconos están indicando si el producto está aprobado o no. Y el copoazú sí está aprobado, el borojó está en revisión. El tema de la chía, por ejemplo, la semilla de chía, la chía sí está autorizada, pero con un contenido máximo y una concentración máxima como ingrediente en diferentes productos. Entonces, sí está aprobada la chía, pero con limitaciones por el alto contenido de antioxidantes. Eso es importante mencionar. En la nueva legislación de Novel Food tenemos diferentes notificaciones que son hechas por producto. Por ejemplo, cuando un producto es aprobado, sale un reglamento de la Comisión Europea donde hay una descripción de esta aprobación. Por ejemplo, tenemos acá el jugo de la pulpa de cacao, por ejemplo, que aquí al lado podemos ver la aprobación de la pulpa de cacao como un reglamento de ejecución de la Comisión Europea. O sea, caso por caso son analizados y aprobados de acuerdo a estos dossiers que se puede solicitar a través de ese sistema de Novel Foods acá en la Unión Europea. Rafael me pregunta sobre la certificación Fairwire para el cacao. Yo voy a mencionar las diferentes certificaciones al final de la presentación, pero la certificación Fairwire está en la parte de estándares voluntarios, ¿no? No es, digamos, un asunto de autorización, sino un asunto de diferenciación en el mercado a través de una certificación. En términos de los aditivos alimentarios, hay un otro sistema de control acá en Europa que se llama los aditivos que son autorizados acá en Europa son reconocidos por su número E. Entonces, eso incluye los colorantes, los conservantes
emulsionantes, espesantes, estabilizadores, etcétera, y ellos pueden ser naturales o sintéticos. O sea, este sistema controla tanto los naturales como los sintéticos, pero ustedes van a ver que hay una tendencia por la sustitución de los sintéticos por los naturales. Por ejemplo, tengo acá el caso de la Bixa orellana, que es el achiote, donde hay un control no solamente de la Bixa, de la aprobación en el mercado, pero el uso de este aditivo en diferentes aplicaciones en la industria. Entonces, acá yo tengo un ejemplo de la Bixa y yo tengo el sitio web donde se puede encontrar. Se puede buscar por el elemento químico o por el nombre común en inglés y ustedes van a ver que acá por categoría de su aplicación hay los diferentes niveles que se puede usar de manera segura, digamos así, en diferentes productos como el queso o productos varios de leche o sea, las autorizaciones son hechas por ingrediente y por aplicación en términos de los aditivos alimentarios. Es un tema un poco complejo, no sé si les está claro. Sí, sí, está claro. Ok, bueno. Yo tengo acá el tema de los colorantes naturales, ¿no? Que el uso de colorantes artificiales en alimentos. Por ejemplo, yo tengo acá la tartacina, el rojo alura, amarillo crepúsculo y tal. Esos ingredientes son analizados, esos aditivos son analizados por la agencia de control acá en Europa y muchas veces se encuentran diferentes riesgos para la salud del consumidor. Entonces, hay una reevaluación de esos ingredientes y se puede controlar su prohibición, por ejemplo, o sus límites. Y entonces vemos que diferentes ingredientes fueron prohibidos acá en Europa a través de este tipo de evaluación y muchas veces hay una recomendación de sustituir estos sintéticos por naturales. En términos de las alegaciones que se puede hacer en diferentes ingredientes y en diferentes productos alimentarios, eso todo es controlado acá en Europa en términos de sus alegaciones nutricionales y sus propiedades saludables. Y eso todo está establecido por el reglamento de la Comisión Europea y eso establece el ámbito regulatorio también. Básicamente, eso quiere decir que para decir algo como bajo en grasa o alto contenido de fibra o algo como la vitamina D es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal de los huesos en los niños. Eso tiene que ser basado en evidencia científica que es probada y aprobada, digamos así, por la legislación europea y controlada por las agencias científicas de la Unión Europea. O sea, para mencionar algo en una etiqueta acá en Europa o en el material de marketing, eso tiene que ser evidenciado científicamente. Y acá en Europa tenemos una lista, digamos así, de los diferentes ingredientes y no solamente los ingredientes, pero los diferentes compounds, como diría eso. Compuestos, componentes. Los componentes de los diferentes ingredientes en los cuales uno puede hacer alegaciones nutricionales o de sus propiedades saludables. Entonces yo usé el caso de flavonoides, por ejemplo, acá. Yo puse una búsqueda para los flavonoides y se puede ver que los usos de alegaciones nutricionales o de sus propiedades saludables no están autorizadas, pero sí están siendo estudiadas. Una cosa importante acá de mencionar es que cada compuesto, por ejemplo, va a ser estudiado de acuerdo a su concentración también. No quiere decir que cuando vamos a consumir un alimento con una baja concentración de un ingrediente, eso va a tener propiedad saludable necesariamente. Entonces se controla también no solamente la autorización de una alegación, pero su concentración. Eso es importante mencionar. Acá tenemos también el caso de la cafeína. Vemos que las alegaciones para la cafeína son estudiadas de manera muy extensa, pero
las alegaciones para la cafeína no están autorizadas todavía para poner en un etiquetado o en el material de marketing. Mientras que, por ejemplo, diferentes ingredientes que son buenos para la salud digestiva o otras propiedades como los ácidos linoleicos y cosas así, sí están autorizados porque fueron estudiados por las autoridades competentes acá en Europa y autorizados en diferentes concentraciones para usos específicos. Eso es importante mencionar. No solamente tienen que ser autorizados, pero en concentraciones específicas y para usos específicos acá en la industria. Gustavo, alguien nos pregunta, la Bixa Azucarana personalmente, pero lo que podemos decirles es que para buscar este tipo de información que comentaba Gustavo, tiene que disponer del nombre científico y a través del nombre científico la puede buscar en el sitio web, por ejemplo, de la Comisión Europea para conocer cuáles son los alimentos que requieren un Novel Food. Gracias. Sí, hay que mencionar que el Novel Food, por ejemplo, cuando un ingrediente está aprobado para el reglamento de aditivos alimentarios, no necesariamente tiene que estar aprobado por Novel Food. Y eso es una aprobación, es una autorización separada, así que quizás esta Bixa de género Bixa es muy probablemente relacionada a Bixa orellana y el uso va a ser, parecido como colorante en alimentos, colorante en cosméticos, etcétera. Así que hay que verificar que si esta especie específica está autorizada para el mismo uso o no. En términos de los suplementos alimenticios, un suplemento alimenticio es diferente de un alimento, por ejemplo, porque tenemos un dosaje concentrado de nutrientes que va a tener un efecto fisiológico o nutricional al organismo de una persona. Y eso va a tener la función de corregir las deficiencias o mantener niveles adecuados, por ejemplo, de vitamina D, de antioxidantes, etcétera, o de promover funciones fisiológicas en el cuerpo de una persona. O sea, la función de un alimento es diferente de la función de un suplemento alimenticio. Y eso es controlado acá en Europa. De decir que un ingrediente es usado como suplemento alimenticio, eso tiene regulación específica acá en Europa, pero el control de cada ingrediente, eso va por país. Los diferentes países, las agencias sanitarias de control, van a tener una lista separada donde tienen una lista de autorizaciones por ingrediente y el uso de estos ingredientes, su concentración. Y, por ejemplo, si estamos hablando de ingredientes botánicos, la parte del ingrediente que está autorizado o no. Por ejemplo, la hoja o sea, eso está todo controlado por país y cada uno tiene su lista. Entonces hay que verificar cada país donde se va a comercializar ese ingrediente y eso está organizado, como mencioné, en sistema de listas positivas, pero el ingrediente que va a ser usado como suplemento alimenticio que tiene que ya estar aprobado como Novel Food. Eso es importante. Para el tema de aditivos, no necesariamente, pero para ser considerado como suplemento alimenticio autorizado, tiene que estar controlado por Novel Food. Tiene que estar aprobado por Novel Foods. Es bastante complejo el tema. Tenemos que hablar quizás en otra ocasión, dar más ejemplos, pero es eso que puedo contarles y les doy un poco de información a través de los enlaces. El tema de me pregunta por qué el aval de los alimentos los da la Unión Europea. En realidad lo que estamos explicando, lo que está explicando Gustavo ahora, es en el caso de que usted quiera exportar hacia la Unión Europea, debe tener en cuenta este tipo de reglamentaciones. No es que este tipo de reglamentaciones le van a limitar en algo la comercialización local o algún otro país que no sea miembro de la Unión Europea. Sí, pero hay una tendencia que la Unión Europea sea pionera, digamos así, sea tendencia. la primera sí, a adoptar una legislación y eso venga a ser parte del Códex Alimentario, que es la referencia de las Naciones Unidas, que muchos países usan el Códex para referenciar su legislación alimentaria. Entonces, sí, es el sistema, digamos, el más estricto del mundo en términos de control regulatorio, yo diría,
pero vemos el tema de carne, por ejemplo, que hay un control en el cacao, acá en la Unión Europea, y ya vemos que es un tema que otros países están discutiendo también. Bueno, el tema de farmacéuticos solo tengo que mencionar que es un tema un poco más complicado y que involucra los ensayos clínicos, autorizaciones de marketing, todo eso. Y los productos que son comercializados acá como farmacéuticos tienen que ser aprobados y tienen que tener sus monografías autorizadas de acuerdo a los requisitos de la Agencia Europea de Medicamentos y la Farmacopea Europea. Es un sistema, como ustedes pueden ver acá en este slide, en Access, es un sistema muy costoso. En términos de los estándares voluntarios, todo lo que yo mencioné acá son los requisitos de mercado que son legislativos, o sea, son controlados por legislación y uno tiene que cumplir para exportar a Europa de acuerdo a los diferentes segmentos. Cuando hablamos de los estándares voluntarios, son estándares que uno va a usar para o acceder a segmentos específicos de mercado que tienen una exigencia específica como una certificación, o van a usar para diferenciar a sus productos del resto de los productos que ya están en el mercado. Por ejemplo, como mencionó Rafael en el chat, una certificación Fairwild para el cacao. Yo no conozco quizás el cacao de Bolivia, de Alto Beni, esté en proceso quizás. Yo sé que había una intención de certificar el cacao silvestre con una certificación que podría comprobar que este cacao viene de la biodiversidad, por ejemplo. Hay diferentes sistemas de certificación que pueden probar que este producto tiene un diferencial. Un diferencial que uno puede tener en el mercado, pero que es una exigencia de muchos segmentos acá en Europa, es el orgánico. Y ese, a pesar de ser un estándar voluntario, es un estándar controlado por legislación en Europa. No solamente en la Unión Europea, pero en todos los países como Suiza tiene su propio estándar privado. Pero la base básicamente es que un alimento para ser comercializado acá, como orgánico, como biológico o ecológico que sea, tiene que estar certificado de acuerdo a los requisitos del mercado y a través de auditorías anuales. Eso es muy importante mencionar, que eso tiene que ser algo continuo. Y hay un requerimiento específico para los alimentos procesados, es que el uso de los orgánicos solo está autorizado para alimentos que contengan 95% de ingredientes orgánicos. Y eso es el porcentaje de los ingredientes de origen agrario. Y bueno, en Suiza hay un estándar privado, como mencioné, que es un poco más estricto que el estándar de la Unión Europea. Pero hay muchos compradores en Suiza que van a aceptar el producto como certificado de acuerdo a los requisitos de la Unión Europea, pero hay compradores de Suiza que van a pedir este plus, este extra de sus proveedores. Europa está para implementar una nueva legislación de orgánicos. Y eso fue postergado para el 1 de enero de 2022. Estaba para ser implementado en 2021, pero ahora ya postergaron su aplicación. Y básicamente ese sistema es mucho más preventivo. Hay que, por ejemplo, hay que emitir un certificado de inspección antes de mandar el producto, por ejemplo. Eso se puede hacer a través de plataforma digital de la Unión Europea que se llama Traces. O sea, el sistema cambió para ser mucho más digital y mucho más preventivo, mucho más documentado que antes. Y lo que es importante mencionar es que todos los que están exportando a Europa van a tener que ser exactamente equivalentes al sistema europeo de orgánico. O sea, el sistema de equivalencia de países terceros como Nueva Zelanda, Australia, etcétera, van a expirar en 2025, creo, y eso va a tener que ser renovado y discutido, porque todo lo que entra en Europa tiene que ser certificado de acuerdo a los requisitos europeos. Esa es una tendencia acá del mercado.
Y ustedes van a ver que yo puse acá un enlace para la lista de organismos y autoridades de control que es emitida por la Unión Europea para los organismos que pueden certificar de acuerdo a los requisitos de la Unión Europea para ser reconocidos como orgánico acá en el mercado. Incluso ustedes van a ver en esta lista los organismos de control que están activos en Colombia también. En términos de la certificación comercio justo es un tema general que quiere decir que el precio de un producto es pago de manera justa a un productor, a un exportador en el país de origen. Tenemos dos sistemas principales acá en Europa, que es el Fair Trade International, que es certificado por el FlowCert, ese es el auditor. FlowCert, y eso certifica grupos de productores en países en vías de desarrollo, estableciendo un precio mínimo por producto y una prima adicional, Fair Trade, comercio justo, y cuando la certificación es orgánica, cuando el producto es certificado orgánico, hay una prima adicional. Entonces, es un sistema de añadir primas de acuerdo a los atributos del producto, pero con un precio mínimo también. Que quiere decir que el producto no está sujeto a las frutas del mercado de commodities principalmente. Y el Fair for Life es una otra certificación que no solamente certifica a los productores de países en vías de desarrollo, pero también en los países que se llaman desarrollados. Y es un sistema que no establece un precio mínimo por producto, pero eso es negociado entre el productor y el comprador, y se establece un precio justo de acuerdo a los precios de producción y un margen adicional al productor y al exportador, claro. Y hay otros sistemas que tienen base a este tema de comercio justo, este tema de impacto social, que es Rainforest Alliance, símbolo de pequeños productores. Hay otros certificados que tienen que ver con productos silvestres, como mencionó Rafael, el Fair Wild, y hay sistemas de acceso y distribución de beneficios para productos silvestres como UEBT. Entonces, hay diferentes certificaciones que quizás sea un tema interesante de discutir en un otro taller, pero es algo que está aumentando en el mercado, no solamente como requisitos de diferentes segmentos, pero también para diferenciarse y para diferenciar su producto en el mercado europeo. Muchísimas gracias, Gustavo. Perdón por la extensión del tiempo, pero bueno, el problemita técnico nos robó un poquito de tiempo al principio. Solamente comentarles que si bien lo que explicó Gustavo, a veces cuando uno está empezando en el proceso de exportación da un poco de miedo porque dice, wow, qué cantidad de requisitos, cómo voy a hacer, etcétera. Mi consejo más básico para aquellos que todavía no están exportando a Europa es que siempre miren si su producto ya está siendo exportado desde su país, o sea, desde Colombia hacia la Unión Europea e incluso hacia el país que ustedes quieren destinarse como mercado. Porque si ya está siendo exportado, quiere decir que no va a haber necesidad de un novel food, quiere decir que ya hay una vía para este producto que ya es conocido, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pueden buscar más información, ver que estos certificados pueden darles un valor agregado a su producto para contribuir a la oferta que ustedes tienen, etcétera. Perdón por la extensión del tiempo. Muchísimas gracias y voy a ceder la palabra ya directamente para la conclusión a Amalia. Gracias, Irene. ¿Me escucha? Sí. No, pues muchísimas gracias. No logro colocar el video, no sé por qué. Pero bueno, lo vamos a hacer así en razón al tiempo. Quería darles las gracias a Irene y a Gustavo. Muchísimas gracias por este completísimo seminario, igual al de la semana anterior. Nos da muchísima información para aprovechar oportunidades, para aprovechar potencialidades que tiene el mercado colombiano en el exterior, y es una coyuntura particular que debemos aprovechar. Ya lo decíamos en la anterior ocasión, es un momento quizás difícil, pero también donde se empiezan a barajar las cartas y mirar los nuevos jugadores del comercio internacional, y sería interesante que Colombia fuera un nuevo jugador en este segmento. Para eso pues es fundamental estar muy bien informados, y este tipo de seminarios que nos brindan información sobre esas tendencias, oportunidades y potencial.
Aquí particularmente creo que pues lo que nos han brindado el día de hoy, información como esa macrotendencia de salud que se ha posicionado en el 72% después del COVID, la gente pensando en de ahora en adelante ponerle muchísima más atención a su salud. También hablamos, quizás no hablamos mucho, pero otra tendencia no solo es en alimentos, en la salud, sino también en todo lo que tiene que ver con bienestar, en aceites esenciales, en productos para masajes, todos esos ingredientes que también ayudan para mejorar el bienestar de las personas y también no solo la salud alimenticia, sino también la salud mental, la salud física y la salud mental. Entonces esas son grandísimas oportunidades, por supuesto con retos también, porque tú también lo dijiste, Irene, y también lo mencionó Gustavo, la recesión implica que va a haber una restricción en los recursos disponibles para los proveedores, hay una tendencia también a la relocalización, a comprar más cerca, y eso va a hacer que sea un poco más exigente el poder ingresar a esos mercados. También la tendencia a la sostenibilidad que se hace cada vez más fuerte y esa idea del kilómetro cero, de comprar cada vez más cerca para generar menos impactos en el medio ambiente, pues hace que podamos entrar con estas oportunidades, pero con una propuesta única de valor, cómo diferenciarnos. Y ya la naturaleza nos dio a los colombianos una manera de diferenciarnos, que es la biodiversidad, que es ser el segundo país más biodiverso en el mundo. Y ya tenemos esa oportunidad, pero hay que complementarla con otras que son las que ustedes nos han, todas esas herramientas que nos han traído el día de hoy: investigación, innovación, desarrollo y sobre todo la información. Y un poco es la idea del programa de CIPO en Colombia, dar toda esa información y fortalecer a los empresarios a través de las DSOs para aprovechar todas esas oportunidades de ingresar a los mercados internacionales. El programa CIPO, muy brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo, pero el programa CIPO es el programa de la cooperación suiza, que está implementado por Swisscontact y que apoya a los países beneficiarios para que aumenten sus exportaciones y generen así más crecimiento sostenible e inclusivo. Colombia es uno de los 11 países en el mundo que es beneficiario de este programa y es beneficiario gracias al TLC que firmamos hace ya más de 10 años con los países de EFTA, además de Suiza, pues Liechtenstein, Noruega, Islandia. Y lo que busca este programa, pues como decía anteriormente, es fortalecer esas capacidades inicialmente para llegar a esos mercados, pero hoy en día el programa apoya para llegar a general a Europa u otros mercados de interés. En Colombia estamos trabajando en 3 sectores particularmente. El primero es este que nos convoca el día de hoy, que es el que tiene que ver con alimentos procesados. El segundo, el de ingredientes naturales, y el tercero, el de turismo sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de esas de entidades que asocian empresas que están listas para exportar, que nosotros llamamos las DSOs, y en el caso de Colombia trabajamos con ProColombia, con la Cámara de Comercio de Bogotá, que es en esta alianza con la que estamos llevando a cabo estos seminarios. Está también Fede Cacao, la red cacaotera y Acotur. Y trabajamos en 2 frentes básicamente. En el primero es fortalecer capacidades de esas DSOs, fortalecer la transferencia de conocimiento. Saben ustedes, Suiza es uno de los países que lidera muchísimos de los rankings a nivel mundial en competitividad, el primero en innovación desde hace 10 años, y la idea es cómo transferimos conocimiento hacia Colombia de esas competencias en el mercado suizo y europeo en general. Entonces, esa es la primera área en la que trabajamos con los DSOs, y la segunda, acceso a mercados, a través de inteligencia de mercados, participación efectiva en ferias internacionales, misiones de compradores y de vendedores, y misiones de aprendizaje. Entonces, esta es la idea de CIPO en Colombia, dispuestos a seguir trabajando con todos ustedes. Nuevamente, a Gustavo y Irene, muchísimas gracias por los impecables seminarios que hemos tenido, por transferirnos tanto conocimiento y tan práctico además en estos momentos. Esperamos que puedan ser aprovechados por todos los empresarios. Las memorias de estos 2 eventos van a estar colgadas en la página de CIPO, que es cipo.com.co. Las gracias también para la Cámara de Comercio de Bogotá, que es muy activa en su apoyo a los empresarios de Bogotá y región, y a la plataforma que nos ha permitido la charla el día de hoy, Econex. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias, Amalia, y buenos días a todos. Muchas gracias.
Hasta ahora puedo conectar la cámara. Hola, Amalia, sí. No sé qué pasaba y siempre me